Hace unos días un cliente necesitaba hacer una serie de gestiones de las cuales no pudo hacer ni la mitad, básicamente por los requerimientos del Banco Central. Eventualmente se molestó, pero no con el Banco Central, sino con nosotros, con nuestro banco. Le expliqué que todas las trabas burocráticas eran para dar cumplimiento con la normativa del Central, que no las imponía nuestra entidad, y que a nosotros nos resultaban totalmente contraproducentes, tanto operativa como comercialmente. Es decir, culpa del Central, no nuestra. En un punto más casual del diálogo le dije que si el Banco Central no existiera, todo sería mucho más fácil. A lo cual él me respondió que necesitamos un Banco Central y que debería controlar más. A ver, ¿qué pasó? Bueno, el asunto es, Spoiler alert, que el Banco Central es una cagada y que no debería existir. Y este video va a ser una explicación bastante rancia del porqué. Primero, no quiero dejar de mencionar la incoherencia, autoflagelación, ignorancia persistente y terca de aquel cliente que, a pesar de estar siendo bien jodido y perjudicado por las regulaciones de mierda del Central, igual insiste en que debería haber más de eso. A pesar de estar viviendo en carne propia una serie casi interminable de requisitos y burocracia al pedo que solo le hacen perder el tiempo, pide más de eso. Y esta conducta se replica en muchas áreas para quienes defienden estos modelos e ideologías estatistas, zurdas y demás bazofias. En teoría, para este señor, el Central regula la actividad bancaria para evitar fraudes al fisco, el lavado de activos y que Caputo robe. Sí, me habló específicamente de Caputo. Me armó un pequeño hombre de paja en persona. El Banco Central de la República de Peronia, Argentina, se creó en 1935 para, Y cito textual, el banco tiene por finalidad promover en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Bueno, esto iba a realizarse originalmente en un plazo de 40 años y luego de ese tiempo el Banco Central se disolvería, con ácido. ¿se imaginan un helicóptero volando arriba del Central con un balde lleno de ácido? La cosa es que, aunque ustedes no lo crean, esos objetivos no solo que jamás se lograron, sino que se sucedieron crisis tras crisis con picos inflacionarios de la zampu que, por estúpido que parezca, justificaron la continuación de esta entidad. Otro más de los tantos gastos públicos que iba a ser temporal. ¿Para qué sirve en verdad el Central? Mirá, soy digno. Bueno, Billy, supuestamente sirve para controlar la actividad bancaria, es decir, decirle a todos los bancos qué pueden vender, cuánto pueden vender, a qué tasa y qué requisitos pedir. Y con esto, Y algunas cosas más, controlar el rumbo monetario del país. Es más, si vamos a la página del Banco Central y vemos sus objetivos y planes para el 2021, tenemos 1. Asistir a la normalización económica. Bla 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 equilibrio, el cual van a lograr reduciendo el gasto público, evitando totalmente la emisión monetaria y permitiendo que el sector privado pueda producir tranquilo, al mismo tiempo que una reducción impositiva permita mayor recaudación. Sí, como si estas cosas pasaran. Complicado que logren el equilibrio teniendo en cuenta que vienen haciendo exactamente lo contrario a eso, aumentando el gasto público, emitiendo como imbéciles sin rumbo y exprimiendo al poco sector privado formal que queda, a base de regulaciones e impuestos. impuestos corrientes y retroactivos también, ya que ahora los impuestos también viajan en el tiempo. 2. Construir un proceso que restablezca la confianza en la moneda local. Fortalecimiento de la moneda doméstica, lo que sea que eso signifique, a base de discursitos pedorros que no significan nada. 3. Sostener el proceso gradual de desinflación. Como decía antes, decidiendo tasas, manteniendo el cepo al dólar y metiéndose en todo, pero nunca dejando de emitir que es la verdadera razón de la inflación. Te dicen que van a bajar la inflación al mismo tiempo que emiten billones. Son unos capos. 4. Contribuir con el equilibrio externo. 5. Profundizar la recuperación del crédito privado. Como siempre, ofrecer deuda al sector privado, deuda que se va a financiar a base de romperle el orto al sector privado con impuestos. Porque con bajarle impuestos y quitar las regulaciones sería más que suficiente, pero ¿para qué hacer eso si podemos romperles las piernas y después venderle las muletas? 6. Preservar la estabilidad financiera. Idem punto 1. 7. Promover el desarrollo del mercado de capitales. Más de lo mismo, financiamiento, regulación de tasas, canalización de los fondos hacia actividades productivas, porque claro, el mercado, así como la gente y las empresas que lo componen, no tienen idea qué hacer. No, necesitan que el central les marque el camino. Y de alguna manera la inclusión social entra en la fórmula, seguir regalando guita va a reactivar la economía. Hace 70 años que esperamos que eso funcione. En cualquier momento, En cualquier momento. 8. Propender a una mayor inclusión financiera.
Claro, Mercado Pago había ayudado muchísimo en esto, al igual que toda la tecnología de e-commerce, es decir, pagos digitales, los cuales crecieron de forma exponencial y explosiva a raíz de la pandemia. Muchísima gente y comercios pasaron del efectivo a la moneda digital gracias a estas herramientas, así como muchos pudieron llegar a nuevos clientes. Esto fue verdaderamente inclusivo, productivo, útil, eficiente, limpio, un paso hacia el futuro. Lástima que a través del decreto 301/2021, en línea con la ley de competitividad, ahora los pagos digitales van a tener un nuevo impuesto de por medio del 1,2% correspondientes al impuesto al crédito y al débito, algo que los bancos tradicionales ya tenían. Vale aclarar dos cosas respecto a esto. Uno, esto se suma a otros impuestos previamente incluidos como lo son ingresos brutos. Y dos, es para personas jurídicas, aunque cualquier comercio es una persona jurídica, así que cualquier compra en un comercio más cara. Sí, el Estado junto al Central y a la AFIP volvieron más costoso un servicio totalmente práctico y útil, porque siempre tienen que rasguñar de algún lugar para sostener sus sueldos y privilegios. Así que vos, boludo consumidor, vas a tener que pagar todo un poquito más caro. Un saludo a los payasos que dicen que los precios aumentan porque hay formadores de precios malos. Y alguno dirá, ¿y si el problema era que los bancos tenían este impuesto y las billeteras virtuales no? ¿Por qué sencillamente no le quitaron el impuesto al crédito y al débito a los bancos? Y nada, porque Mercurio está retrógrado y porque la oligarquía política jamás se ajusta ni medio centavo. ¡Jamás! ¡Nunca! Ustedes dan vergüenza, hijos de mil pu... El estigma. Y a propósito de la competencia, hago un pequeño paréntesis para comentar un ejemplo práctico y real. La entidad bancaria en la que trabajo, al igual que tantas otras, está saliendo a competirle a Mercado Pago con su propia billetera virtual, es decir, una aplicación que permite pagar desde el celular. Claramente Mercado Pago lleva la ventaja, prácticamente todos la usan, funciona muy bien, y los costos y fallas que tiene son devenidas casi totalmente del mismo estado, ya sea por impuestos, pésima infraestructura y conectividad, o porque los que hacen las estafas, Robando datos con ingeniería social y demás. no tienen ningún tipo de repercusión por sus actos ilícitos. Saludos a la justicia. Es decir, estos problemas también afectan a la competencia. La cuestión es que Mercado Pago va a la cabeza. De manera que los bancos, como en toda competencia, tienen que ofrecer algo distinto que haga que los clientes elijan sus productos. En el caso de mi entidad, la billetera virtual que ofrecemos es mucho más barata para personas jurídicas y gratis para personas físicas. A esto se suman descuentos, promociones, y las demás entidades bancarias repiten este tipo de estrategias entre otras cuestiones, para así salir a captar clientes. Es decir, con esta competencia libre, los clientes tienen más opciones, menos costos, promociones, etc. Es decir, los consumidores salen ganando y los vendedores venden más. Además de que esto fomenta el desarrollo tecnológico, da más oportunidades comerciales, genera más empleo legítimo, directa e indirectamente. Piensen en la cantidad de desarrolladores, diseñadores, publicistas y demás que intervienen en esto. Al mismo tiempo que estas herramientas reducen el uso de efectivo, con todos los beneficios que eso implica. Recordemos que el mantenimiento, transporte y procesamiento del efectivo son terriblemente caros. En fin, todo muy lindo en el libre mercado hasta que la Nación del Fuego atacó. Bueno, la nación sola, el Estado, junto al Banco Central y a la FIP. Y ahora sencillamente todo es más caro, se caen los incentivos para la competencia y como siempre que aumentan los costos, empieza la evasión, volviendo los pagos en efectivo para evitar los costos adicionales, que en definitiva se transfieren al producto o servicio a consumir, baja el consumo, etc. Por si no se entiende, cada compra que pagues con tu billetera virtual te va a salir un 1,2% más cara. Pero pará, me perdí, entonces... ¿qué carajo hace el Banco Central? Buena pregunta, Billy. Como estuvimos viendo, forma parte de un circuito estatal de gasto, regulaciones, intervencionismo y fracaso constante. Macroeconómicamente, el central emite, según el gobierno de turno lo requiera, generando así inflación y eventualmente devaluación del peso. Supuestamente debería emitir solo para abastecer demandas excepcionales de los bancos por situaciones como corridas bancarias, pero la verdad es que emiten para financiar el gasto público infinito. Al mismo tiempo que decide qué podés hacer vos, ciudadano, con tu plata. Si la podés invertir, en qué tantos intereses te puede pagar el banco, si podés o no comprar dólares, etc. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Al país le va mejor? Rayos, Billy, ¿acaso no has estado prestando atención? Realmente no ganamos nada, sino que por el contrario, perdemos. El sector privado pierde cantidades de tiempo enormes en papeleríos interminables. En otros videos di ejemplos reales de casos que viví en mi trabajo, donde a una pequeña biblioteca de barrio se le pedían toneladas de estatutos, documentos, sellos y demás, solo para cambiar 2 titulares en una cuenta corriente.
Repito, una biblioteca, no una multinacional. O como tuve que rechazar a un joven emprendedor por no contar con un año de antigüedad. Es decir, el Estado te pide que tributes por tu cuenta todo un año antes de poder adquirir herramientas financieras, las cuales potencian tu nivel operativo y por tanto te permiten crecer. Pero para el Estado no, tenés que estar todo un año tributando solo, fíjate cómo. Pero sin herramientas financieras. Esta pérdida de tiempo obviamente se traduce en pérdida de recursos, pérdida de oportunidades, pérdida de confianza y es un excelente incentivo para la evasión. Toda esta burocracia es sumamente excluyente. El ejemplo del emprendedor lo expone perfectamente. Es más, capaz que el pibe no vuelve a pisar un banco en su vida. En cuanto a los consumidores, bueno, menos límites en sus tarjetas, O más trabas para pedirlas. más scratches en los informes crediticios, menos libertad para invertir y lógicamente más tiempo perdido en trámites. A ver, quiero que se entienda que el tiempo que uno pierde con estos requisitos que son totalmente al pedo, es tiempo que no se está usando ni para producir, ni para consumir, ni para disfrutar. Es tiempo neto totalmente perdido, en todos los sentidos posibles. Multipliquen mentalmente todas las horas que llevan perdidas en su vida por este tipo de problemas, trámites y burocracia. Y ahora multiplíquenlo por el resto de la población del país. Es delirante y absurda la cantidad de vida que uno pierde en estas imbecilidades. ¿Y todo para qué? Bueno, será para evitar fraudes y evasión. Billy, eres un tonto. Cuánta corrupción, lavado de activos, fuga de fondos públicos y demás robos al Estado sucedieron desde 1935. ¿Y cuántas ni nos habremos enterado? Y les aviso por las dudas que para evitar el lavado de activos existe la UIF, Unidad de Información Financiera. Además de que tenemos a la AFIP, a la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Economía y tantas oficinas, entidades, secretarías y demás, cumpliendo funciones similares, conjuntas, etc. Totalmente al pedo. Como siempre, gasto que encarece el costo de vida, burocracia que existe solo para justificar puestos públicos y que complica la generación de riquezas, lo cual a su vez contribuye con el aumento del costo de vida. Un círculo vicioso de decadencia que a fin de cuentas no nos genera ningún tipo de beneficio y no evita la corrupción pública, para nada. Para que haya menos corrupción, tiene que haber menos Estado. En cuanto a lo privado, el porcentaje de la economía informal es cada vez más alto, de manera que no están evitando la evasión. Como expliqué hace 2 segundos, estas regulaciones y controles justamente llevan a la exclusión y a la evasión, y cada vez hay más fuga de capitales. Por las dudas, fuga de capitales significa sacar la plata fuera del país, lo cual, dicho sea de paso, no es ilegal. Ilegal sería en todo caso el origen de esa plata, si es que fuera la guita de la corrupción, por ejemplo. Pero si yo gané trabajando 1 millón de pesos, lo quiero pasar a dólares y mandarlo fuera del país, puedo. O debería poder, mejor dicho. Entiendan que esto tiene costos, contratiempos y realmente no es la mejor opción para nadie. Digo, toda transacción monetaria requeriría de gestiones en otro país, ¿se entiende? Pero así todos los que pueden lo hacen porque es menos contraproducente que tener la plata acá, donde el Estado se la come. El Estado se la come. Así que no están evitando ningún mal. Y mientras luchan con la nada misma, todos perdemos al pedo. Además, si quisieran evitar la evasión, la eliminación del efectivo es la mejor opción. Pero para eso tendrían que crear condiciones favorables, no el mamarracho que tenemos ahora, sin mencionar que eso también complicaría la corrupción, es decir, los complica a ellos mismos. Bueno, por algo se manejan con bolsos llenos de guita. Y dicho sea de paso, los países más libres, con menos intervencionismo, son los que menos evasión y corrupción tienen. Debe ser casualidad. Pero a mí los bancos privados me ofrecen tarjetas sin problemas. Sí, Billy. Eso pasa porque los privados eligen incumplir ciertas normas del central y en su lugar pagan las multas. Pierden menos así que cumpliendo las regulaciones. Por si no se entendió, ganan más plata incumpliendo las normas y pagando multas que simplemente cumpliendo esas regulaciones. Y el Estado ni se calienta porque, total, recaudan un poco más con las multas. Entonces, ¿deberíamos destruir el Banco Central? No necesariamente, Billy. Pero usted dijo que no debería existir. El Banco Central es una cagada y que no debería existir. Claro, Billy, pero me refería a este Banco Central, al que tenemos nosotros. Me explico. Los países más prósperos y libres del mundo tienen bancos centrales, mientras que los que no tienen bancos centrales son Estados Federados de Micronesia, Islas Marshall, Isla de Man, Kiribati, Mónaco, Nauru, Tuvalu. Si alguno conoce en detalle la situación de alguno de estos países, por favor, déjenlo en comentarios. El hecho es que el problema en sí no es la institución,
sino el funcionamiento y rumbo de la misma. En los países más libres del mundo, sus bancos centrales no intervienen en todo lo que nombré hasta ahora, no viven entorpeciendo todo proceso privado, no se meten en todo, de manera que su gente puede generar riquezas sin problemas, lo cual a su vez evita muchos otros inconvenientes económicos, que son los que suelen generar, por ejemplo, corridas bancarias, pobreza, hambre y muerte. Además, no imprimen billetes como desquiciados, devaluando así sus monedas nacionales. Tampoco existen para financiar estados cuyos gastos crecen constantemente, a razón de clientelismo político, asistencialismo eterno, prebendas, privilegios para funcionarios, etc. Entonces, ¿los bancos centrales sí son necesarios? No, Billy. Existe otra alternativa que es la banca Simons, la cual no voy a desarrollar en detalle en este video porque se haría eterno. Pero a grandes rasgos, este sistema eliminaría por completo la necesidad de un banco central. Esto a su vez implicaría un cambio total del sistema financiero como lo conocemos actualmente, en el cual los bancos ya no podrían prestar directamente los depósitos de sus clientes. Hay muchos videos sobre esto, el tema de los encajes y demás. Les recomiendo que los vean si les interesa saber de qué se trata la banca Simon. En lo que a mí respecta, veo al menos dos grandes problemas con esto. Uno, los intereses. Estaríamos hablando de cambiar todo el sistema financiero, modificar nada más y nada menos que el negocio bancario. Querer cambiar esto va en contra de muchos intereses muy grandes de los más fuertes del mundo. Especialmente gobiernos. Es casi como querer dejar de usar combustible fósil. ¿Se puede? Sí, pero es muy complicado. 2. Cultura financiera. La banca Simons requeriría cierto nivel de responsabilidad económica por parte de la población, lo que Argentina alguna vez enseñó en sus colegios como economía doméstica. Una serie de conocimientos básicos que actualmente no solo no tenemos y no se enseña, sino que además el gobierno hace constantemente lo que no hay que hacer, como tomar deuda para cubrir gasto corriente o decir que la inflación no es un fenómeno monetario. En el mundo, la actividad bancaria tradicional está desapareciendo y siendo reemplazada por la fintech, es decir, tecnología financiera. Las criptomonedas, monedas digitales, billeteras virtuales, etc. Los bancos van reemplazando sus megaestructuras clásicas, dejando cada vez menos sucursales físicas, y se van volcando a estos nuevos sistemas. La excepción a esta tendencia son América Latina y la India. ¡Sí! ¡Ganamos! Donde gran parte de la población está fuera del sistema bancario, y según el estudio Disrupción Digital de Citigroup, la actividad bancaria tradicional va a seguir creciendo en estos países al menos por unos 10 o 15 años más. Aproximadamente. Totalmente lo contrario a los demás países desarrollados. En lo personal, creo que el avance de la fintech, y más con el impulso obligado por la pandemia, estos procesos se van a acelerar, acortando los plazos y a su vez acercando cada vez más la posibilidad de la banca Simons. Esto, claro está, en la medida que el gobierno no intervenga como lo viene haciendo acá, metiendo trabas e impuestos al desarrollo de esta tecnología. Bah, si es por estos gobiernos socialistas de cuarta, volveríamos a la edad de piedra. Son lo más antitecnología que hay. Son los mismos que hace unos años tenían lemas como no a la uberización del banco. ¿Se entiende? Son gente que no quiere ni competencia ni desarrollo. Son los que prefieren sostener como sea un sistema caro, lento y feo, como son los taxis, y literalmente bajar a piñas a cualquier tipo de servicio que sea mejor en todos los aspectos, como lo es Uber. Bien, podrían prohibir los correos electrónicos para darle más trabajo a los carteros, ¿no? Y lo peor es que son los mismos que vienen quejándose de los ricos y de las grandes corporaciones, pero todas sus medidas proteccionistas justamente evitan que cualquiera les pueda competir a esas corporaciones, ricos, empresas prebendarias y demás. Todas esas medidas son lo más pro monopolio que hay. Es como darles una palmadita en la espalda y decirles: tranqui, vos seguís haciendo cualquier cosa, total, si alguien te quiere competir, lo fajamos. Pero guarda, ellos combaten al capitalismo. En fin, si alguien les dice que las regulaciones y los controles son re útiles, muéstrenle este video. Y si no se suscribieron, háganlo por mí, por Machinera.